y misiones. Planes y misiones. Basado en estos dos pasajes. Podríamos haber tomado más, pero tomamos esto para después ir avanzando. Hechos 19 del 20 al 22 y Hechos 20 del 1 al 6. Leímos en el versículo 20 del capítulo 19 lo que leímos recién. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este es un resumen usado muchas veces por Lucas, que describe el crecimiento de la iglesia y el avance del Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 7, del libro de Hechos, por supuesto, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. No es que la palabra de Dios crecía, que se iban añadiendo libros, sino que es una manera de decir que el Evangelio se iba extendiendo. No solamente territorialmente, geográficamente, sino que también numéricamente. Muchos llegaban y obedecían a la fe. Por ejemplo, también en Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O en el 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Otra vez los mismos conceptos relacionados. En el 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora bien, cada uno de estos resúmenes está precedido de situaciones difíciles, de apremios, de conflictos, de diversa índole. No es como en los cuentos que se casaron y fueron felices y vivieron muchos años y fueron felices. Como que nunca hay ningún problema. No es así. Estos resúmenes, donde se nos dice que la palabra del Señor crecía, que el número de discípulos aumentaba, que la palabra del Señor se iba fortaleciendo en cada uno de los creyentes, está en medio de un ambiente de permanente conflicto. Esto es algo que no debemos olvidar. La iglesia nace, crece y persevera en medio de conflictos y de oposición. Tanto es así que los hermanos en Éfeso, el apóstol Pablo le escribe, y en el capítulo 6, versículo 12, les dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Recuerda esto cuando seas tentado a tratar a tu hermano como si fuera tu enemigo. La lucha no es contra carne ni sangre. Es que él me hizo esto. No importa. Porque detrás de esa mala acción que Dios juzgará están los poderes de las tinieblas. No tenemos lucha contra carne ni sangre, le recuerda Pablo a los Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No obstante el ambiente siempre enrarecido, la iglesia no quedaba estática. No es que se quedaran, ¿qué vamos a hacer? No, lo vemos en situaciones de aflicción a la iglesia orando y pidiéndole al Señor guía para seguir adelante y hacer su voluntad. El poder dominante, que es el poder del Espíritu Santo, es dinámico y siempre trabaja para la gloria de Dios. Le vemos constantemente obrar en las más diversas circunstancias, guiando, protegiendo, inspirando a los suyos, especialmente a los apóstoles, a fin de cumplir a cabalidad con su ministerio, el ministerio del Espíritu Santo, el que consiste en convencer al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo y es llevado a cabo por medio de la labor de los discípulos, de los hijos de Dios. Pasadas estas cosas, nos dice el versículo 21. ¿Qué cosas? Bueno, lo que ocurrió en el capítulo 19, que es el arrepentimiento y entrada en la fe de estos 12 pseudo discípulos. ¿Recuerdan? Que estos discípulos que ni siquiera habían oído que era el Espíritu Santo, ¿ya? Bueno, eso no recuerdan. Además, la oposición y separación de los religiosos, estos que se unieron para maldecir y blasfemar acerca del camino, y Pablo tuvo que decir, bueno, no estamos más con ustedes y nos vamos, y se fueron a la casa de al lado. Y allí siguieron pregonando el Evangelio. La separación de esto, los milagros que Dios hacía por medio de las manos de Pablo, pero también las obras poderosas del Espíritu de Dios en Éfeso, que llevó a algunos que se habían convertido antes y se habían guardado algunos libritos porque eran muy caros, los llevó a arrepentirse de quedarse con esas cosas que eran un anatema, que eran un impedimento en su servicio y consagración a Dios. Pasadas entonces estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Lo que Lucas nos pone en apenas un versículo es un periplo de al menos 5.000 kilómetros. Leámoslo de nuevo. Pasadas estas cosas, versículo 21 del capítulo 19, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. ¿Dónde está Pablo aquí? En Éfeso, en el Asia Menor, actual Turquía. Ahí estaba él. Se propuso ir a Jerusalén, pero después de recorrer Macedonia y Acaya, o sea, después de ir al otro lado. Vamos a suponer, aquí está Éfeso, Jerusalén está allá, pero él quiere ir allá después de ir acá. Está Macedonia y más allá Acaya. En Macedonia tenemos las iglesias, repitámoslas: Filipos, Tesalónica, Berea. En Acaya está Atenas, Corinto y Cencrea. Después de visitar a estos hermanos, él quería ir allá a Jerusalén. ¿Para terminar allá? No, porque después él dice: me es necesario ir también a Roma, mucho más allá. Ahora, para el tiempo y considerando las circunstancias, estos son planes bastante ambiciosos. ¿Cómo es que llegaba a elaborar estos planes? Porque cualquiera de nosotros está aquí en Santiago, tiene un sentido de lo que es la distancia, y ir a Puerto Montt no llegaría. Pero son 1.000 kilómetros. Y son 1.000 kilómetros de carretera. Y hoy día lo puede hacer en avión en un poco más de una hora. Pero en esos tiempos era o a pie o en barco. Y los barcos, no se sabía si llegaba. Bueno, a pie no era mucha diferencia tampoco, porque había bandas de bandoleros por todas partes. Por eso iban en grupo. Entonces los planes, lo que nos muestra aquí Lucas en un versículo, es un tremendo recorrido. Quiero que hablamos los ojos a eso. ¿Cómo es que llegaba a elaborar estos planes? Hay por lo menos aquí dos cosas que nos explican esto. Veámoslas en el texto. Dice, una, observa la frase cuando él dice: se propuso en espíritu. Se propuso en espíritu. Aunque algunos piensan que
que esto significa algo así como que él hizo planes, o que él decidió en su corazón. ¿Ya? Pensamos diferente. No creemos que este sea el caso. No creemos que esa frase signifique que él hizo planes. ¿Por qué? Porque vemos constantemente en la vida de Pablo la dirección explícita del Espíritu de Dios guiándolo acerca de qué rumbo tomar. Y cuando su deseo, el deseo de Pablo, no iba en consonancia con lo que Dios quería hacer, él era impedido de continuar. ¿Recuerda cuando estaba en Troa? Y él quiso ir allá a Bitinia, pero dice, no, el Espíritu no me lo permitió. Y después quiso ir a otro lugar, pero también fue impedido por el Espíritu. Él tenía el deseo de ir, pero el Espíritu le dijo, no. Y digo, ¿y entonces qué hago? Entonces nos quedamos en Troa. ¿Y qué pasó? Que él tiene una visión ahora. Y se le presenta un varón macedonio de Europa. Él está ahí, en el extremo del Asia Menor, actual Turquía. Y se le presenta un varón macedonio de Europa, que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y me encanta porque él nos dice, mire, tuve una visión y tenemos que ir para allá. No, porque Lucas, que está relatando, dice, y dimos por sentado que Dios nos llamaba. O sea, él conversó eso. Y todo el Espíritu de Dios ahí obrando en unidad, en comunidad. Pablo, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, constantemente vemos en la vida de Pablo la guía del Espíritu de Dios acerca de qué rumbo él debía tomar. Esto lo tenemos en Hechos 16, ¿cierto? Donde él que quería continuar con la evangelización en Asia, Dios se lo impide y lo guía a Europa vía Filipos. Otra razón para pensar así, que esto no es una decisión propia de él, es la frase, me será necesario ver también a Roma. Porque esta frase da la idea de estar bajo un imperativo celestial, de ir a la capital imperial, lo que confirmamos luego de su arresto en el templo de Jerusalén. Ahí en el capítulo 23, versículo 11 dice, a la noche siguiente, después de haber sido arrestado, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Se fija? Entonces ese deseo que él tenía, me será necesario ver también a Roma, no era algo que había nacido de, ¿cómo será Roma? Me gustaría ir a conocer la capital del imperio. No. Dios lo había puesto porque tenía propósitos con él. Dios quería llevarlo a Roma y él se encargaría de proveer los medios para que la voluntad de Dios no fuera frustrada. Daniel capítulo 4 versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es Dios, Él es soberano. El Espíritu de Dios entonces ya había puesto en el corazón de Pablo ir a Jerusalén. Pablo es un embajador de Jesucristo y doquiera él va proclamando el mismo mensaje de su Rey y Señor. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que él anunciaba. Él no anunciaba visiones, que las había visto. Claro que sí. Él se le apareció en Corinto y dijo, Pablo, no temas porque nadie te va a tocar. El Señor se le apareció. Pero no encontramos que él cuente eso en su epístola. Y aquí otra vez en el capítulo 23
Le dice, no temas. Ten ánimo, Pablo. Y como ha testificado de mí ante muchos testigos aquí en Jerusalén, también es necesario que vayas a Roma. Pero él no cuenta esas cosas en su epístola, porque esas son cosas que le sirven a él. No es para la edificación de los creyentes. ¿Qué es para la edificación de los creyentes? Las visiones, los sueños. ¿Qué es lo que edifica? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, aunque suena extraño a algunos oídos modernos, una de las características de la Iglesia del Señor en todos los tiempos son las obras de caridad. ¿Sí? Obras de caridad, obras de amor, obras de compasión. Recordemos en la mañana los que estuvimos en la escuela dominical, nuestra relación con Dios, la primera tabla de la ley, y la segunda tabla es nuestra relación con el prójimo. Y el apóstol nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Son obras de amor, obras de compasión. No son obras por obligación, tampoco son de lástima. No, son obras de amor, obras de caridad. Por ejemplo, por Hechos capítulo 4, los versículos 34 y 35, aprendimos que en la iglesia en Jerusalén no había ningún necesitado, puesto que los que poseían algo lo compartían con el necesitado. En el capítulo 9, versículo 36, se nos cuenta de Dorcas, una discípula. Una discípula. ¿Y cuál era su característica? Dice, abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Se ocupaba especialmente de vestir a las viudas con túnicas y vestidos que ella hacía. ¿Cuál era su profesión? ¿Qué era? Costurera, modista. Eso hacía. Ahora, claro, era re fácil porque ella tenía, ¿cierto?, una máquina overlock y tenía una máquina recta y tenía todo eso, ¿verdad? 2x3, cortábate y listo. Ah, fácil. Todo a manito. Todo a manito. ¿Cuánto tardaría en hacer un vestido? Y lo hacía, llegaba a la iglesia, hermana, traigo esto para vender, mire, y barato. ¿Por qué usted se lo dejó en tanto? ¿Habría sido así? No, ¿verdad? Ella hacía esas cosas porque amaba a su Señor y amaba a sus hermanas que habían quedado viudas, desamparadas y no tenían cómo cubrirse, y ella las veía y se acercaba el invierno y tal vez ella sentía dolor en su corazón porque decía, mi hermana va a pasar frío este invierno, y se ponía a tejer, se ponía a coser y se ponía a confeccionar túnicas y vestidos para sus hermanas, y ahí podían dar testimonio, y las hermanas luciendo sus vestidos nuevos hechos por su hermana Dorcas. Qué bonito. No tenía ninguna obligación. Si ella hubiera ido siempre, se hubiera congregado con los hermanos, hubieran dicho que ella era una hermana fiel. No falta nunca. Pero ella abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Pero también ella mostraba piedad y misericordia. Eso significa limosna. Mostrar piedad y misericordia socorriendo al necesitado. Esta era Dorcas.
Cuando la iglesia en Jerusalén pasó por la hambruna, sus hermanos de Antioquía los socorrieron. A nosotros no nos suenan los nombres, pero yo les invito a que cuando lean, sobre todo lean Hechos, hermanos, léanlo con el mapa al lado, porque nos da la idea de que eran los hermanos de al lado. Antioquía, la iglesia de Antioquía de Pisidia, que era lejos. Antioquía de Siria eran más de 500 kilómetros, pero ellos socorrieron a los hermanos gentiles socorriendo a judíos. Eso sí, eso era increíble. Si los judíos los despreciaban toda la vida, había una oración del judaísmo, no recuerdo en qué siglo, era muy popular, donde se le daba gracias a Dios por no haber nacido mujer, por no haber nacido gentil y por no haber nacido perro. Entonces, si siempre se lo está despreciando, es de considerar, ¿cierto?, que estos mismos despreciados ahora son los que socorren a sus hermanos. Esa es enseñanza apostólica. Eso es sana doctrina. La caridad, hermanos, no es un invento ni una innovación de la iglesia cristiana, porque ya existía antes. Tal cual como existe ese nivel de compromiso no solo entre judíos, sino también entre paisanos de diferentes latitudes. Tal vez ha pasado por ahí sociedad de socorros mutuos, sociedad de beneficencia. Aquí he visto de España, de Italia, de Siria. Son sociedades. Actualmente les dicen así, les llaman sociedades de socorros mutuos, pero estas no anteceden al cristianismo. Estas nacieron fruto de la influencia del cristianismo, que llama al hombre a salir de sí mismo, de su egocentrismo y de preocuparse por el otro. La ayuda al necesitado, el pensar en el pobre, en el huérfano, en la viuda y en el extranjero, lo vemos en la ley de Moisés. Dios se preocupa de esto, y esto es lo que le transmite a sus hijos. Y de tal manera que les tiene prohibido tener una ley distinta para el natural y otra ley para el extranjero. No, lo mismo. Tal vez la única característica, hermanos, que distingue a la caridad cristiana es que se hace en el nombre de Cristo. Y quiero insistir en esto, es sana doctrina. Pablo les recuerda en Gálatas, capítulo 2, versículo 10, cómo los apóstoles que eran antes que él, Pablo da testimonio y dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos ¿de qué? De los pobres. Miren el mandato, están los apóstoles, reciben a Pablo y lo único que le piden es: Pablo, acuérdate de los pobres. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Y en Tito 3:14, habla claro el apóstol a todos los creyentes y les dice, diciéndole a Tito: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Este texto, hermano, es: hijitos míos. Lo dice con harta dulzura, pero nos pega el garrotazo a nosotros hoy día. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué todos estos textos? ¿Qué tienen que ver con esto? Porque al poner Dios en el corazón de Pablo ir a Jerusalén, no obedece a algún tipo de peregrinación, menos de un viaje turístico, sino que la motivación era llevar una ofrenda recogida entre los hermanos gentiles a sus hermanos judíos en Jerusalén que padecían pobreza, mostrando así la gloria del Evangelio al derribar con hechos la pared de separación entre judíos y gentiles y dando testimonio de una profunda unidad entre judíos y gentiles para la gloria de Dios y la gloria del Evangelio. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo a hacer todos esos viajes? Los hermanos están pasando necesidad allá. Ahora, ¿ven esto cómo la iglesia administra sus propios recursos? ¿O pensamos que el emperador les dio un bono? No, es la iglesia. Por medio de Pablo es llevada la ofrenda a Jerusalén. Ahora, debemos preguntarnos, ¿quiénes ofrendaron? Bueno, obviamente los ricos, los que tienen, ¿cierto? Porque ellos pueden dar, pues son ricos. ¿Qué le hacen? Si ellos dan y siguen siendo ricos. Veamos un ejemplo. Segunda a los Corintios capítulo 8, los versículos 1 al 5. Pablo les escribe a los corintios, y noten esto, hermanos, porque ellos, los corintios, se habían comprometido un año atrás y todavía no cumplían. Lo pueden ver en 2 Corintios 9:2. No participaban en el sostén financiero del apóstol, los corintios. No lo sostenían. Aunque estuvo 2 años con ellos. Y por el contexto de las cartas que Pablo le escribe a ellos, es fácil darse cuenta que el apóstol era despreciado por los corintios. Miren el contexto. 2 Corintios 10:10, así lo atestigua entre otros pasajes. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Y su palabra menospreciable. El apóstol le ha dado ejemplo en su persona de cómo es el obrar normal del creyente. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Él no se engañaba respecto de la naturaleza humana. No, aunque amándoos más, sea amado menos. A estos hermanos, a estos corintios, son los que él les da el ejemplo de los macedonios, es decir, de las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea. Y hermano, aquí hay otra cosa más. ¿Cuánta diferencia entre una iglesia y otra?
Porque todas estas iglesias fueron fundadas por el mismo apóstol Pablo. Y Corinto fue una de las iglesias que tuvo el privilegio de tenerlo a él como pastor, fundador, durante más de 2 años. Sin embargo, muy distinto era el caso con los macedonios. Dice 2 Corintios 8 del 1 al 5, el pasaje que le había mencionado. Asimismo, hermanos, no, recuerden, estos no querían al apóstol, estos eran mezquinos con el apóstol, lo despreciaban. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tenían claro que los beneficiados con ese esfuerzo y con ese sacrificio eran otros hermanos, pero ellos querían tener, y lo llamaban privilegio, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y dice el apóstol, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos son los que ofrendaron. Aquí nos queda claro entonces que los recursos con que contaba la iglesia provenían de ella misma, y que había iglesias e iglesias. Estaban los corintios llenos de problemas, mezquinos como ellos solos, desconfiados, autosuficientes, vanagloriosos. Pero acá estaban los filipenses, los bereanos, los tesalonicenses. Y Pablo, cuando se acuerda de ellos, dice que al doblar la rodilla había gratitud en él por acordarse de sus hermanos. Gozo y corona mía, dice. Los amaba. ¿Qué evidenciaba estas diferencias entre las iglesias? A simple vista se puede ver la madurez de algunas y la falta de ella en otras. Una iglesia madura es una iglesia con miembros maduros. Y estos miembros han dejado atrás la etapa infantil de egoísmo y mezquindad. Y por eso son maduros. Observe a un niño, dele algo, no va a querer, es muy raro que lo quiera compartir. Es propio de la etapa infantil, y esto se ve en otras áreas de sus vidas. Si tú comparas las epístolas a los filipenses o tesalonicenses, son cartas cortitas. Con las cartas a los corintios, estas son más largas, pero si comparas de qué tratan en cada una de ellas, te vas a dar cuenta qué diferentes son. Ahora, ¿dónde encuentras problemas de todo tipo? ¿En Corinto? ¿O en Filipo, en Tesalónica? En Corinto. ¿Dónde hay división a tal punto que se formaron diversos partidos al interior de ella? ¿En Corinto o en Filipo? ¿En Tesalónica? ¿Otra vez en Corinto? Por otro lado, ¿dónde hay gozo solo de recordarlos? Filipenses. ¿Será casualidad que la generosidad se encuentra en una y haya que representarla en las otras?
haya que decirle, bueno hermano, ustedes lo prometieron del año pasado, cumplan pues. No hermano, no es casualidad. Confiar en Dios requiere madurez y conocimiento. ¿No te sorprende que Pablo, que no era ningún potentado, haga planes de tal envergadura? Y ahora vamos a esto. Es que él confiaba en Dios y sabía qué esperar del cuerpo de Cristo. ¿Dónde Pablo debió usar sus manos para sostenerse? ¿Dónde? Corinto. ¿Otra vez? Él dice, estas manos me han servido, ustedes no me han sostenido. ¿Dónde debió usar sus manos para sostenerse? En la misma comunidad que lo despreciaba. Pero los hermanos de Macedonia, Filipos, descollando en este bien hacer, le enviaron una y otra vez para sus necesidades. Y es a ellos, a los filipenses, precisamente a ellos, a quienes les dirige esta hermosa promesa. Mire, estoy seguro que usted la conoce, esta promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué linda promesa! ¿Cuántas veces nos la hemos tomado para nosotros? Gracias, Señor. ¿Cuántos hoy toman esta promesa para sí? Ahora, ¿han leído el versículo anterior? Filipenses 4:18, porque ese es 4:19. ¿Saben lo que dice el 4:18? Está hablando Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los filipenses habían dado aún más allá de sus fuerzas, y Pablo les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, porque el corazón generoso será saciado. Pablo lo sabía y les dice eso a los filipenses. ¿Queremos que Dios supla lo que nos falte? ¿Queremos eso? Preguntémonos, ¿cómo estamos dando? ¿Dónde están nuestros intereses en la obra de expansión del Evangelio? Preguntémonos eso. Pablo podía disponer de los recursos ofrendados por los hermanos. Y aquí en Hechos 19:22, él con toda confianza puede enviar a 2 de sus ayudantes a Macedonia mientras él mismo se queda en Asia un tiempo más. Estas misiones fueron posibles porque alguien ofrendó. Miremos ahora el periplo del capítulo 20 de Hechos. Vamos al capítulo 20. Han pasado 3 años desde que él llegó a Efeso y él no fue carga a la iglesia. Él lo dice: para la necesidad mía y de los míos, mis manos me han servido. Él no fue carga a la iglesia, pero eso no significaba que los hermanos se abstenían de ofrendar, ya que Pablo se mantenía con su trabajo. No, hermanos. Leamos el versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Mire, es un deber. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Lo sabemos? ¿Lo hemos oído esto? ¿Lo hacemos? Y aquí volvemos a lo que hablamos esta mañana en la escuela dominical. Saber no es hacer.
obsérvale a Pablo partir de Efeso a Macedonia, versículo 1. Y después de visitar a sus queridos hermanos, capítulo 20, versículo 1. Después de visitar a sus queridos, amados hermanos en Filipos, en Tesalónica y en Berea, de exhortarles, de gozarse con ellos, él llega a Grecia, sigue viajando hacia el sur. Seguramente visitó a los hermanos en Atenas, hubieron algunos, para otra vez volver a Corinto y luego la congregación en Cencrea. Y así pasan, nos dice el versículo 3, 3 meses. 3 meses. ¿Quién le sostuvo? ¿Dónde durmió? ¿Qué comió? ¿Necesitó ropa y abrigo? ¿Zapatos o sandalias? Él no era un ángel. Era un hombre como tú y como yo, que necesitaba alimentarse y necesitaba descansar, que sufrió el frío y la enfermedad. Y como si eso no fuera suficiente, cual amante despreciado se desvía por quienes no lo estimaron. Y estos eran hermanos. Ahora, ¿qué decir de los enemigos? Porque estos querían eliminarlo, así que en vez de hacer el viaje directo en barco desde algún puerto de Grecia, probablemente Cencrea, hacia Siria, él resolvió volverse por tierra y desandar el camino para volver a pasar por las iglesias de Macedonia. Claro, era un gozo para él de estar con ellos, pero ciertamente el esfuerzo físico, el cansancio de viajes tan largos, obviamente que minaban su salud y sus energías. El versículo 4 del capítulo 20 nos da los nombres de quienes acompañaron a Pablo por tierra y a pie. Mira de dónde procedían: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Estos son lugares de Macedonia. Gayo de Derbe y Timoteo, que era de Listra. Estos son lugares de Galacia. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Podríamos decir que estos eran de Éfeso. Estos 7 varones se adelantaron al apóstol y les esperaron en Troas, donde se reúnen una semana después con el apóstol y con Lucas. 9 hombres en total. 9. Fue un viaje de semanas. ¿De dónde salió el dinero para eso? Por los orígenes de cada uno de ellos, es razonable pensar que cada uno fue mandatado por su propia iglesia local. Pero aquí tenemos Lucas. Lucas aparece en Troas, no sabemos de dónde era. Pablo, al menos, él era enviado de Antioquía, pero hacía por lo menos 2 años que no estaba en Antioquía. Nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que involucra mover a 9 hombres para cruzar de Europa a Asia y sostenerlos en el viaje. Ellos podían planear y hacer misiones porque había un pueblo que ofrendaba. Y que no se nos escape la razón de este viaje: llevar a los hermanos en Jerusalén, hermanos necesitados, la ofrenda de amor de las iglesias gentiles. Estas eran las primeras iglesias locales fuera de Jerusalén. Podían subsistir, eran dinámicas y osadas porque eran sustentadas por los mismos miembros de esas congregaciones. Pablo les había enseñado y ellos habían aprendido. Más bienaventurado es dar que recibir. Eran iglesias maduras. Conflictos no faltaban, pero Dios velaba por los suyos y por medio de ellos la labor de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra era hecha. Hoy escuchamos voces de quejas, que no crecemos,
que no maduramos, que no sé cuál es mi rol en la iglesia local, que nosotros debiéramos hacer esto o debiéramos hacer aquello. Obviamente en estas voces falta algo. Falta la madurez necesaria para reconocer la falta de compromiso con la causa de Cristo. Compromiso no de palabra, no de lengua, sino, como dice Juan, de hecho y en verdad. Y esto es parte de la actitud de ser discípulo, alguien dispuesto a aprender, pero también a aplicar lo aprendido. Solo así seremos semejantes a estos hombres y mujeres que en el primer siglo conmocionaron al mundo con una doctrina y una práctica nunca antes vista. Y todo en el nombre de Cristo y para la gloria de Él. De otra manera, además del nombre cristiano, nombre que hoy ya no significa mucho, cualquiera se llama cristiano. No habrá nada que nos identifique que se nos ha pasado el testigo, porque estaremos descalificados para la carrera. Será un cristianismo sin Cristo, un mero remedio del poder transformador del Evangelio, donde cada uno vive para sí y donde la regla de oro ha pasado a ser el deseo de cada cual. Debo preguntarme entonces, ¿cuán importante es el Evangelio para mí? Mi creencia, lo que yo creo, ¿es respaldado por mis actos? No nos engañemos más, hermanos. Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Quiera el Señor levantar en este lugar a hombres y mujeres que anhelen hacer tesoros en el cielo y que echen mano de la vida eterna. Hombres y mujeres con quienes se pueda contar a la hora de hacer planes y de planear misiones. Que Dios nos bendiga con un corazón generoso. En el nombre de Cristo. Amén.